8 ya se los dejé ahí en el Classroom. Ahí lo tienen que entregar el día 8. El lunes, obviamente, no hay labores. Y los martes, el martes es cuando ustedes tienen que entregar ese programa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Este programa ya lo empecé a analizar ayer, pero pues se acabó un poquito el tiempo, etcétera, y pues no sé si quedó muy claro, pero bueno. Ok, en la línea 4 declaro la constante pi, pero utilizando la palabra reservada cons. ¿Cómo se hace esto? Poniendo el tipo de dato, la palabra reservada cons, el nombre que le quiero dar a la constante, el signo de asignación y el valor que le tengo que dar a esa constante, terminando en punto y coma la instrucción. Después declaré dos funciones de usuario. La primera tiene un solo parámetro de tipo flotante, se va a llamar AreaCirc y me va a regresar un valor de tipo flotante. La segunda tiene dos parámetros de tipo flotante y se llama AreaTriad y me va a regresar un valor de tipo flotante. Estas instrucciones terminan en punto y coma también. Entro en main, la primera instrucción dentro de main es limpiar pantalla mediante la función system. Se declara también una variable llamada rec de tipo char y 3 de tipo entero, selección n e i, y a su vez también 4 de tipo flotante, área, radio, base y altura. Ok. Después, mediante la sentencia de salida printf, que esta función, perdón, mediante la función de salida printf, que es la que me permite imprimir texto o resultados también, porque significa imprime formato y está dentro o de la librería Stadio. Es decir, la librería Stadio es la que me permite usar esta función. Bien, voy a ocupar un for infinito, una sentencia de iteración que significa desde, pero se dice que es infinito porque no tiene inicio, ni condición, ni incremento. Y es por eso que es infinito. Como es infinito, se puede entrar luego al bloque de instrucciones de ese for y dentro de él hay un menú en el que se pide que se oprima 1 para el círculo, 2 para el triángulo y mediante la variable selección se hará esa petición. Ok, vamos a suponer que el usuario escoge el 1 y entonces selecciona, adquiere ese valor y por lo tanto la expresión de la sentencia if, que es de selección, la sentencia if es de selección a diferencia del for, que es de iteración. Esta significa sí, sí, lo que está aquí adentro, o sea, si selección es igual a 1, entonces hazme el bloque que está a continuación. Entonces, en este caso, si el usuario oprimió un 1, entonces 1 sí es igual a 1, y por lo tanto, con un printf se pedirá el valor del radio, con el scan se introducirá desde el teclado, la función scan significa buscar formato, y el operador de dirección dirá que busque formato en la dirección de los flotantes para almacenar un valor en la variable radio. Ok, se almacena ese valor en la memoria de la computadora y aquí se invoca a la función AreaCirc y se le pasa como argumento ese valor que se introdujo desde el teclado. En este momento el compilador se salta hasta donde se encuentra la función AreaCirc. Aquí está. Y el valor de la variable radio es copiado a la ubicación de memoria del parámetro R para que en el bloque de instrucciones de esta función llamada AreaCirc se haga un cálculo en el que se multiplique el valor de pi por el valor de
R, que es el del radio, elevado al cuadrado. Esto se hace mediante la función power, que es una función que se encuentra o que me la permite utilizar la librería mat. Si yo no pongo la librería mat, no puedo ocupar esta función. Bien, se hace el cálculo y el resultado va a ser retornado, porque esta función retorna un valor de tipo flotante, va a ser retornado a donde fue invocada, que fue en el primer caso, es decir, en esta parte, y ese resultado se asigna a la variable área para que finalmente se imprima un texto que diga el área del círculo cuyo radio es ya dijimos que se pone punto 2 dentro del especificador de formato para que el valor del radio tenga 2 decimales y el valor del área se expondrá en el otro especificador de formato, pero también con 2 decimales. Hasta ahí terminaría el caso 1 o este if en el que se cumplió. El 2 no se cumple, obviamente, se saltaría todo esto hasta llegar aquí, en donde dice, ¿deseas hacer otro cálculo? Sí, oprime una S, no, oprime N. Se pone F-flux steady porque vamos a meter un valor de tipo carácter y para que no me lo tome como el salto de línea, entonces por eso limpio el buffer. Se dice así que se limpia el buffer para poder meter un valor de tipo carácter. Bien, aquí entonces meteré un valor para la variable rec de tipo carácter, o sea, %char es el especificador de formato para esta variable llamada rec. O sea, busca formato en la dirección de los caracteres para que se almacene un valor de tipo carácter, ¿no? Ok. Tengo una sentencia if else, es una sentencia también de selección, pero esta tiene 2 pasos, es decir, si se cumple todo esto que está aquí dentro del paréntesis, me hará esta instrucción. Si no se cumple, entonces entra el else, que significa si no, rompe, es decir, rompe el ciclo del for, porque hasta aquí llega el for, si se fijan, aquí comienza y aquí termina, ¿ok? Ok, si se imprimió una S, entonces continuará con el for y regresará a volver a hacer otra petición. ¿Ok? Si no, entonces se saldrá por el break del else. ¿Ok? Voy a Profe, suponer ¿me dime. escucha? Sí, dime. ¿Me puede repetir qué hacía el C-break? O sea, rompe ¿de dónde a dónde, perdón? Rompe el ciclo for, que es infinito. ¿Sale? Gracias. Aquí. Por eso es el break. Porque si se pone una letra diferente a la S minúscula o S mayúscula, que en este caso sería la N, entonces se salga del ciclo for y ya termine. ¿Sale? Ok. Vamos a suponer que no, que se oprimió una S, o sea que quiere continuar, entonces llegaría a la llave de cierre del for, regresaría y vuelve a entrar al for y entonces vuelve a pedir también que oprima un 1 para círculo, 2 para triángulo. Vamos a ver, suponer que esta vez el usuario escoge un 2, entonces se mete aquí en este bloque porque se está cumpliendo que 2 es igual que 2 y pide el valor de la base, se mete el valor de la base mediante el scan que busca formato en la dirección de los flotantes porque base es de tipo flotante y altura también y después se invoca a la función área tria y se pasa como argumento esos 2 valores, base y altura. Entonces nos vamos a la función y en esa se adquiere aquí el valor de la base y aquí el valor de la altura, para que en el bloque de instrucciones de esta función se haga el cálculo de base por altura entre 2 y el resultado sea retornado a donde fue invocada esta función, en donde en el caso 2. Aquí está en el caso 2 y aquí fue invocada. Aquí. Entonces este resultado se asigna a área para que finalmente con este printf se imprima la base
en este especificador de formato, como no quise escribir más, aquí esta diagonal invertida es para seccionar el texto, porque si yo no pongo esta diagonal invertida, entonces el texto no se puede seccionar, ¿sale? Entonces aquí se secciona y continúa acá abajo, y cuya altura es, porque estoy pidiendo como segundo dato en el especificador de formato, la altura, y luego finalmente el área. ¿Sabes? Vamos a suponer que hubo un tercer ciclo en el for y que se metió un valor de 3. Obviamente, como no hay caso 3 en este caso, entonces dice, tu selección fue incorrecta, no existe esa opción. Y se saldría de ahí y entonces haría otra esta petición, ¿sale? No voy a ejecutar todas esas veces el programa porque pues no tiene caso, ¿no? Nada más es perder el tiempo un poco, creo que se entendió con la explicación, pero lo voy a ejecutar una vez. Bueno, dice, este programa calcula el área del círculo, del triángulo, programa para calcular el área del círculo, oprime 1, para calcular el área de un triángulo, oprime 2. Bueno, vamos a calcular el área del triángulo. Me pide la base, 3 y 6. Esto lo está haciendo en main, en la función principal. Pero al darle enter, se va a la función llamada área tria, allí hace el cálculo, le regresa el resultado a la función principal, se lo asigna a área y en main se imprime el área del triángulo cuya base es 3 y cuya altura es 6, será 9. Aquí es donde se ponen los especificadores de formato que están en el código con 2 decimales, o sea, el de la base, el de la altura y el resultado del área. Aquí luego viene ya entonces un texto, le digo que sí quiero hacer otro cálculo, oprimo la S y me vuelve a dar el menú. Ahora voy con el radio, con el área, círculo, perdón. Le doy un 5 y esto sucede en main hasta aquí, pero se hace el cálculo en la función área circ, se regresa a main y en main se imprime todo esto. Es decir, el radio y el área del círculo. Le voy a decir aquí que ya no quiero, o sea, que ya no quiero entrar, N. Bueno, ok, le voy a dar que sí, ya de una vez, ok, sí. Me está pidiendo 1 o 2, es lo que les dije, ¿no? Si yo primo cualquier otro número diferente de ese, 3, por ejemplo, entonces, ¿qué me va a poner? Tu selección fue incorrecta, no existe esa opción, ¿sale? ¿Y deseas hacer otro cálculo? Sí, oprime S, no, oprime N. Ya no quiero, por eso es que ya me salgo, ya. ¿Sí? Quedó más claro, ¿no? ¿O hay preguntas? ¿Hay preguntas? No. ¿Sí? No. A ver, dime. Cuando vamos a meter el carácter para continuar o para salirse del programa, ¿también se puede usar una cadena de caracteres con el ffrush? No, solo un carácter. ¿Solo uno? Ok, gracias. Ok, de nada. Bien, voy a otro programa que sigue haciendo lo mismo, nada más que está hecho con diferentes instrucciones. Aquí, sí, dime. ¿Me podría recordar para qué es Flush? Te lo recuerdo en la próxima clase, ¿no? No, okay. No es cierto, ahorita te lo recuerdo, pero espérame tantito. Es que así perdemos el tiempo y no terminamos y no me dejan. ¿Sale? Anoten las preguntas y me las hacen hasta el último mejor, porque si no, nada más me están interrumpiendo, no termino y etcétera, ¿sale? Anoten las preguntas, por favor. Ok, estoy en el mismo programa, pero voy a hacer diferentes instrucciones y entonces declaro la constante pi, 2 funciones de usuario, son las mismas que hace rato, entro a main, limpio pantalla,
declaro una función, una variable de tipo entero llamada regresar, otra variable llamada OP de tipo carácter o char, y 4 más de tipo flotante. Entro a un for infinito en el que tengo un menú. Ahora ya no es con números, sino es con letras, con caracteres. Para esto es fFlushSteading, para esto es fFlushSteading, para que a la hora que yo dé aquí, cuando introduzco el B o la A, tengo que dar un enter. Si yo doy un enter, me lo podría tomar como el valor en lugar de la A o la B, y entonces, pues obviamente ya no entraría a mi switch. Por eso es que conviene, antes de meter un carácter, limpiar el buffer. ¿Quedó claro para quien hizo la pregunta? Sí, profe. Espero que sí. ¿Sale? Ok, al que me hizo la pregunta que si podía meter una cadena de caracteres, no, porque el especificador de formato en primera es %C. Y aquí la variable es una sola, no es un arreglo, es una sola. ¿Se podría meter una cadena? Tal vez sí, pero con un arreglo. Pero no es el caso. ¿Sale? No es el caso, no conviene. ¿Ok? Bien, ok, se mete la letra A o la letra B. Independientemente de si aquí se va a evaluar el caso, y entonces la OP, que es la variable de tipo carácter, adquirirá el valor de A mayúscula o B mayúscula o A minúscula o B minúscula. Si es el caso de A minúscula, aquí no estoy poniendo un break. Entonces, como no pongo un break, se continuará al caso siguiente, que es la A mayúscula. Si el usuario hubiera oprimido una A minúscula, de todos modos va a ser el caso A. Esta es la ventaja de hacerlo con caracteres así, de esta forma. El carácter, a diferencia de la etiqueta numérica, que era un 1 o un 2, aquí se pone entre apóstrofe el carácter. ¿Ok? Bien. Entonces dice, dame el valor del radio. Mediante el scan se dará el valor del radio, se invocará a la función área círculo, se le pasará como argumento ese valor del radio, y esa función hará enteramente lo mismo que en el programa anterior. El cálculo regresará el resultado a donde fue invocada, que fue aquí, se lo asignará a área, y finalmente se imprimirá tanto el radio como el área mediante un printf. Y se utiliza la palabra reservada break precisamente para que no continúe con el caso B, sino que se salga, porque nada más quisimos hacer el caso A. ¿Ok? Bien. Entonces se saldría del switch y diría, ¿deseas hacer otro cálculo? Sí, oprime 1, no, oprime 2. Y mediante la variable regresar, si es el 1, si oprimo 1, no quiero. A ver, ¿deseas hacer otro cálculo? Sí, oprime 1. Si oprimo 1, ¿esto qué pasa? No es igual. 1 no es igual a 2. Por lo tanto, no romperá. ¿En qué momento debe de romper? Cuando se oprima un 2. Dado que 2 sí es igual a 2, entonces rompe. Cuando se cumple esta expresión de aquí adentro, se hace la siguiente instrucción, que en este caso es esta. Cuando oprimo entonces un 1, no se rompe y entonces regresará a otra vez el menú. ¿Sale? Si no se oprime una A o una B, entonces se entrará el default y también me diría opción inválida. Debes presionar A o B. Voy a ejecutar el programa nada más rápido también para que vean que funciona enteramente igual, pero ahora es con caracteres. Para el círculo oprime A, para el triángulo B voy a oprimir una B y una B minúscula, ya dijimos que sea mayúscula o minúscula, lo va a hacer, ahí está la base, 6, 8, y ahí está
el cálculo. Ahora dice, ¿deseas hacer otro cálculo? Sí, oprime 1, no, oprime 2. Voy a hacer el cálculo, entonces va a regresar al menú otra vez, ahí está, y entonces ahora le digo que sea A, y entonces me pide el del radio. ¿Por qué? Porque ese es el caso A, para calcular el área del círculo. Y ahí está el cálculo. Me pregunta otra vez, ¿deseas hacer otro cálculo? Ya no quiero, entonces oprimo un 2 y se acabó el programa. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, profe. Espero que sí. Sí, profe. Voy a el tercer programa de hoy. Es enteramente lo mismo. Entro aquí, declaro variables de tipo entero, inicializo mi contador. Por cierto, pues cuando uso esta variable en un for o en un while o cualquier otra variable, yo le llamé i, pero se puede poner como contador, es decir, se puede escribir toda la palabra contador si se quiere, pero aquí también se pondría contador. Cuando se usa un while, a diferencia del for, el inicio se debe de poner antes del while, o sea, aquí, por ejemplo. Y la condición sí va en el paréntesis del while. La condición, el incremento se pone al término del while. Si se fijan, aquí comienza el while en la 16 y en la 39 se está poniendo el incremento, es decir, antes de que termine el while. Bien, voy a entrar a main, declaré las variables de tipo entero, las de variables de tipo flotante, el texto, que si quiero calcular este triángulo o círculo, y cuántas veces quiero que se ejecute el programa. Bien, entonces voy a decirle que se ejecute 2, por ejemplo, y entonces aquí la n adquiere el valor de 2, la i está inicializada en 1, 1 es menor o igual que 2, sí, entonces hazme el bloque de instrucciones del while. En él tengo un menú, el menú se escoge mediante una sentencia if-else, que ya dijimos que si esto no se cumple, lo de aquí, entonces hará el de aquí abajo, y si no se cumple, entonces hará el otro, ¿sale? Ok. Si OP fue 1, entonces se cumple aquí y me hará el cálculo, ya no voy a repetir todo esto, es lo mismo, me hará el cálculo del área del círculo. Si no es un 1, vamos a suponer que oprimió un 2, entonces me hará esta parte y me hará el cálculo del triángulo. Y si no es ni 1 ni 2, entonces me pondrá opción inválida. Debes presionar 1 o 2. Repito, este i es para que si en el caso de que se oprima un 1, pueda entrar a hacer otros ciclos. Acá, si la n fue 2 o 3 o 4, dependiendo cuántos ciclos o cuántas veces se quiere ejecutar el programa. ¿Sale? Lo voy a ejecutar para que se vea esto que dije. Aquí está el texto que está en main, dice, ¿cuántas veces quieres que se ejecute? Lo voy a ejecutar 3 veces. La primera vez, en el primer ciclo del while, voy a calcular el triángulo, le doy la base, le doy la altura y ahí está el resultado. En el segundo ciclo, voy a calcular el círculo, le doy el radio y ahí está el resultado. En el tercer ciclo voy a cometer la indiscreción de meter otro número, un 3, por ejemplo, y entonces, ¿qué dice? Opción inválida, debes presionar 1 o 2. Y se sale. ¿Por qué? Porque eso fue el default. Bueno, la parte esta, y además le di nada más que me diera 3 oportunidades. Por eso nada más en la tercera oportunidad se salió y nada más me puso esto. Ya no tuve chance de tener otro ciclo. ¿Sale? ¿Quedó claro? ¿O no? Sí. Ok, espero que sí. Me voy al
cuarto programa es el mismo, pero ahora voy a usar una sentencia de iteración llamada do while. Do while. Es la única sentencia de iteración que termina en punto y coma. ¿Por qué? Porque cuando se llega a evaluar el while, si esto es cierto, regresará al do. Y si no, se saldrá y ya no hará nada. Pero esta sentencia, por lo menos, hace una vez lo que está dentro del do. Por lo menos una vez. ¿Sale? Bien. Ok. Se hace la misma declaración de las variables, se inicializa el contador en 1, se entra, ¿cuántas veces quieres el programa se ejecute? Se le dice el número de veces, se entra al do y se hace la primera petición de qué quiere que se calcule. El círculo, el triángulo. Se entra una sentencia switch, que en este caso sus etiquetas son numéricas, no son con carácter. Entonces, vamos a suponer que se escoge el case 1, se hará aquí en el case 1 el cálculo del área del círculo. En el case 2 se hará el cálculo del área del triángulo. Y si no se escogió 1 ni 2, pues me imprimirá la opción inválida. Y el incremento debe de estar también antes de que llegue al while. ¿Sale? Ok. Aquí, de hecho, se está comenzando en 1 y, de hecho, convendría comenzarse en 0. ¿Por qué? Porque en 0, a fuerza va a hacer primero eso y luego va a incrementar aquí. Y entonces ya va a decir 1 es menor o igual que n, SAS. Y así me hará los ciclos, ¿no? Ok. Voy a ejecutarlo. ¿Cuántas veces quieres que se ejecute el programa? Voy a decirle que 3. Entonces, primero calculo el círculo, me pide el radio, ahí está. Ahora calculo el triángulo, me pide la base, la altura, y ahí está. Le doy un 3. Esta sería aparentemente la última vez, pero como estoy equivocado, me dice opción inválida, debes presionar 1 o 2, y aquí ya presionaría la correcta. Si vuelvo a oprimir incorrecta, pues entonces ya se sale del programa. ¿Sale? Bien. Entonces, para que me hiciera los 3 ciclos y no 4, si era correcto aquí el 1, porque si no me hizo 4 ciclos. ¿Sale? Para que me hiciera también comenzar en 0, pues le tendría que quitar el igual aquí. Y entonces sí comenzaría en 0. ¿Sale? Pero no, como es menor o igual, le dejo el 1. Ok. Me voy al último programa, que es como se hizo el primer programa, pero aquí quiero aclarar esto. Todos los programas anteriores que vi terminan con .c, el nombre, áreas do while.c, áreas while.c, áreas switch 2.c, área for, áreas for.c. Este se llama área CIR 1.cpp. Así se guarda cuando el programa está hecho en C++. Aquí voy a hacer C++. El comentario, a diferencia de en C, se hace con doble diagonal invertida y solo me permite hacer un comentario de un renglón. Después vienen mis librerías, ya dije, aquí ya no va a ir Stadio, va a ir JustStream. StatLib sigue siendo, pero le va a anteceder la letra C. La librería mat también sigue siendo, pero le va a anteceder la letra C. Se tiene que poner esta leyenda a fuercita, using namespace standard. La declaración de la constante se hace tal como se hacía en C. Entro a main,
dentro de main declaro variables tal como se hace en C, de tipo flotante o de tipo entero, se limpia pantalla, tal como se hacía en C también. A diferencia del printf, aquí es cout. Este programa determina el área de un círculo. Esto ya no debe de ser aquí printf. ¿Qué debe de ser? Debe de ser cout. Y con el operador de inserción. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, le quito acá el paréntesis. ¿El salto de línea lo puedo poner? Sí. Y si no quiero poner el salto de línea, entonces puedo poner menor, ENDL. ¿Sí está? Ok. Aquí en lugar del scan, ¿qué va a ir? Va a ir un sin y con mayor. ¿Sale? Y entonces se quita el especificador de formato, nada más se deja la variable que se quiere meter el valor, que es la n, y ya está. ¿Quedó? Bien, espero que sí. Ok, ya se mete el valor de la n. Aquí hay un for que comienza, repito, este es el inicio, la condición y el incremento, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces quieres que se ejecute el programa? Vamos a suponer que se les dice 2 veces, la n adquiere el valor de 2, entonces el for hará 2 ciclos. ¿Por qué? Porque comenzará con 1 la i, que es el contador, será menor que 2, y por eso hará 2 ciclos. ¿Ok? Bien, como va a ser 2 ciclos, imprime dato, imprime e introduce el valor del radio, mediante el objeto sin, se dará el valor del radio, se hará el cálculo aquí mediante este proceso en el que se invoca la función power que está en la librería mat para elevar el valor del radio al cuadrado, multiplicarlo por pi y asignar ese resultado a la variable área. Se imprime como texto resultado. Aquí vean, ya no puse el salto de línea, la diagonal n, sino puse en line. Esta instrucción code.setf es ajusta formato mostrando un punto y flotante. Es decir, estoy obligando a la computadora a que me lo ponga con enteros y decimales, porque también la computadora lo puede poner en notación científica, el resultado, y para ello entonces se hace este tipo de instrucción para obligar a la computadora a que me lo haga con flotantes, es decir, con enteros y decimales. Y además quiero una precisión de 2, es decir, solo 2 decimales. Bien, entonces el resultado me lo imprimirá con ese formato, poniéndome aquí el radio, que aquí era la parte donde iría el especificador de formato en C, pero ahora se pone la variable radio y aquí se pone la variable área y se acabó. O sea, aquí está más o menos todas las sentencias for, while, to while, if else, switch, es decir, tanto las sentencias de selección como de iteración funcionan de igual forma que en C. Nada más lo que tengo que estar ocupando son los couts y los sin en los otros programas para que ustedes hagan el programa que les estoy pidiendo. Sería muy parecido a este o a cualquiera de los otros en donde tengo ya el círculo y el triángulo, faltaría poner el rectángulo nada más, ¿sale? Pero aquí ya estoy poniendo cómo se utiliza el cout y el sin. ¿Ok? ¿Preguntas? Ahora sí, hagan todas las preguntas que quieran. Oiga, prof. Sí, dígame. Yo tengo una. ¿El Classroom acepta los archivos .c? No. Es lo que quería preguntarle, porque entonces, ¿cómo lo sabemos? De ¿Una preferencia fotico? los van a poner, se me olvidó poner esa indicación, pero siempre los van a poner en PDF. Además de que no quiero que me lo manden
en C, sino que ustedes copien este código y lo guarden. ¿Perdón? Bueno, o sea, lo que quiero es que copien esto cuando lo hagan, ya sea con una captura de pantalla en este código fuente, y luego cuando lo ejecuten, quiero la captura o las capturas de pantalla del ejecutable. ¿Sale? Esto. Quiero esto. ¿Sale? En una captura de pantalla. Cuando ya ejecutan el programa 3 veces, el valor del radio, 5, otra vez 6, 9, y así, ¿no? Si está, esto iría en una o más capturas de pantalla, dependiendo de cómo ustedes lo quieran hacer. ¿Sale? Este es el ejecutable y también quiero el código fuente. ¿Sí está? Entonces, el código fuente es el código ejecutable es la pantalla negra. Eso lo guardan en un archivo PDF y lo envían como tarea. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sale. ¿Importa el nombre del archivo? Mándeme. ¿Importa el nombre del archivo? Profe, En parte, el nombre del archivo, perdón, no te entendí bien. Sí importa, o le ponemos cualquier nombre. No. Sí importa el nombre del archivo. De preferencia le van a poner áreas de figuras, por ejemplo. .cpp. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro o no? Sí. Sí, profe. Ok, ¿quién me quería hacer una pregunta? Una de las mujeres, pero no alcancé a ver quién. yo, profe, ¿puede repetirlo? Es que mi internet, cortó la parte en que estaba explicando cómo se iba a entregar. Ok, se va a entregar la captura de pantalla de los códigos, del código fuente, así como la del ejecutable. O sea, vas a codificar tu programa, lo vas a ejecutar y vas a mandarme la captura del código fuente, o sea, lo que editaste, tu código, y el ejecutable, que es el resultado o la ejecución del programa. Eso lo guardas en un archivo PDF y así lo mandas como tarea. ¿Quedó claro, Dulce? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, profe, No, ninguna. profe. Por mí no, profe. No, profe. Ok, Tunales no vino, ¿verdad? Tunales a la 1, Tunales a las 2 y Tunales a las 3. Dulce, por cierto, llegó tarde. ¿Cierto? ¿Cierto, Dulce? Sí, profe, porque apenas llegué de trabajar. Ok. Yo creía que se le había acabado la gasolina al metro y por eso no habías llegado aquí. No, profe, soy del estado. En mi pueblo no hay metro. Ok. Pero ya hay cablebús, ¿no? No, tampoco. Vivo en otro cerro. Ok, sale pues. Bueno, buena tarde, buen fin de semana y buen puente. Tienen 3 cosas, ¿sale? Buena tarde, buen fin de semana y buen puente. Le espero su tarea en el Classroom, ¿sale? ¿Sí está? Sale, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Sí, profe, profe, gracias. Gracias. Cuídese. Hasta luego, profesor.